Hermanos, vamos a abrir nuestra escritura y en la pantalla también tendremos ya listo esto. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer estos 3 versículos de donde hemos partido todas estas semanas y después pues continuamos con nuestro estudio. El tema es la obra de Dios, Espíritu Santo. ¿Sí cree, hermano, que el Espíritu Santo es Dios? Sí, hermano, el Espíritu Santo es Dios. Sí, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, pero Él es Dios, bendito sea su nombre. Leemos Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí. Bueno, miren, nuestro mensaje pasado lo terminamos con una oración, si usted lo recuerda, pidiendo al Señor nos llevara a aguas más profundas a las que estamos acostumbrados. Pedimos que fuera dado a conocer con claridad esos pasajes de la Escritura donde se muestra al Espíritu Santo revelando a los santos hombres de Dios cosas maravillosas, como, no sé si recuerde, el lugar de nuestro destino, del cual hoy hablaremos, o el que podamos ver con seguridad también al dueño de nuestro corazón. Y dijimos todo esto por experiencias espirituales y no solamente por una lectura rápida e improvisada. En otras palabras, dijimos, debemos orar para que como iglesia busquemos las cosas de Cristo por su Espíritu. Decíamos poder ver el amor de Cristo a la luz del Santo Espíritu de Dios, iglesia. Eso es lo que Dios quiere, poder ver el amor de Cristo, porque cuando nos sea revelado así por el Espíritu, no solamente veremos, decíamos, la superficie de las cosas, la superficie que el entendimiento natural nos da, sino que veremos el propio amor de Cristo revelado a nosotros. Hermanos, les voy a decir algo y hablaré por mí mismo. Y yo sé y digo, hermano, yo mismo no crean que he visto nada todavía, estrictamente hablando. Solo he visto a veces la apariencia de las cosas. He visto la luz que se reflejan un poquito en la palabra de Dios. Lo confieso porque no quiero nunca hacer creer o parecer, hermano, que yo me la sé de todas, de ninguna manera. De ninguna manera, hermano, se los digo. Por eso mi intención y mi deseo y mi oración es: necesito y quiero más de Dios. No quiero quedarme aquí. Pero el Espíritu Santo, encuentro en estas palabras, puede mostrarnos precisamente eso que buscamos, si es que lo buscamos, si es que lo deseamos. Puede mostrarnos la verdad desnuda de lo que Dios dijo, la esencia misma de las cosas. Y si hablamos del amor de Cristo, pues la esencia. Y usted dirá, ¿y cuál es esa esencia? Pues es ese amor que no tiene principio, hermanos. Es ese amor inmutable, es ese amor ilimitado, sin fin, y ese amor que ha sido depositado sobre su pueblo simplemente por motivos que provienen de Él, de nuestro Dios, y sin ningún motivo extra. Y este motivo de amor, ¿quién o qué lengua podría expresarlo, hermanos, sino solo la lengua del Espíritu? No hay más, no hay más. Sería una visión pues encantadora, una experiencia. A esto me refiero, hermano, en estos pasajes, a buscar experiencias espirituales que nos marquen en nuestra vida para siempre y que no dependamos, hermano, de las experiencias de otros. Bueno, estamos en el primer punto de 3 que vamos a tratar
Y el punto, hermano, es la obra del Espíritu Santo tal y como se muestra en nuestro encabezado, en nuestro título de este mensaje. Hoy, hermanos, en esta obra del Espíritu vamos a ver que es magnífico saber por el Espíritu que en cuanto al amor salvador de Dios, decíamos la semana pasada, Él no hace acepción de personas. En cuanto a la salvación, dijimos, Él no hace acepción de personas. Pero ¿cuántas cosas más? Escuche, ¿cuántas cosas más podrán ser reveladas para nosotros si el Santo Espíritu nos revelara todo lo que es de Cristo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Mire, y voy a empezar con experiencias así muy espirituales que a veces nosotros decimos, pues es que ese era Pablo, es que ese era Pedro. Hermano, Dios no hace acepción de personas. Dios no da al Espíritu por medida. Es decir, Dios no dice, a la hermana Erika le voy a dar mucho y a Rafa le voy a dar poquito. No, hermanos, Dios no da el Espíritu por medida. Y cuando se trata de tener experiencias, hermano, que van a bendecir nuestra vida y que nos van a llevar al crecimiento espiritual, Dios no se va a detener. Es más, puse un punto, creo que es el de la conclusión, si es que llegamos a ella hoy, que habla precisamente de esto. Pero yo quisiera empezar, hermano, con un pasaje que a mí siempre me ha llevado a pensar, hermano, cosas que pocas veces nos damos a la tarea de pensar. Pero yo quisiera que cuando leamos este pasaje usted diga, no es solamente pensarlo, ni leerlo, ni releerlo, ni aprenderlo de memoria, sino de pedirle al Espíritu que nos haga vivir algo semejante, algo parecido. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta que él escribe, capítulo 12, versículo 1. Escucha esta historia que hemos leído muchas veces, hermanos. Escúchela con atención. Dice el versículo 1, capítulo 12 de segunda a los Corintios. Dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, dice, pero vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice Pablo, yo sé que no estoy para presumir, pero les dice a los corintios, yo voy a traer esto a colación. ¿Qué cosa, Pablo? Las visiones que Dios me ha dado y las revelaciones del Señor. Hermano, yo sé que se ha abusado en nuestro tiempo más que nunca de esto. Yo sé que muchas veces personas cristianas han dicho, Dios me dio una visión, Dios me reveló. Y esto, hermano, no tiene nada que ver con las cosas de Cristo. Yo lo sé. Pero, hermano, las visiones y la revelación de Dios es verdad. Son ciertas. Otros hombres antes que nosotros las vivieron y las experimentaron. ¿Y usted cree que Dios, hermano, a la iglesia contemporánea, a la iglesia de hoy, le dice no a las revelaciones? ¿Usted cree que Dios a nosotros nos dice, con ustedes no, para ustedes no son las revelaciones, para ustedes no son las experiencias espirituales? No, hermano, Dios no es así. Primero, pues, a través de este primer versículo debemos entender que el Señor ya no estaba en este mundo. Me estoy refiriendo a Cristo, al Hijo. Por lo cual, si Pablo dice que viene a las revelaciones del Señor, la referencia es muy clara. Se trata de la revelación del Espíritu Santo que tiene que ver con el tema, lo cual es lo mismo que hemos venido señalando, una cadena de bendición del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu, y la cosa no queda ahí. Y esto es lo que debe motivarnos e interesarnos. El Espíritu toma todo esto y nos lo quiere dar a nosotros, porque de ahí partimos. La Trinidad en acción y la iglesia, hermano, como el último eslabón de bendición. Pablo sigue diciendo, ¿cuáles son esas revelaciones? ¿Cuáles son esas visiones? Versículo 2, dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, y luego se hace un paréntesis ahí, y Pablo explica, dice, yo no sé cómo sucedió esto. Está hablando Pablo de él mismo. Conozco a un hombre, yo soy ese hombre, dice Pablo. Dice, si fue en el cuerpo, no lo sé, dice Pablo. Si fue fuera del cuerpo, tampoco lo sé.
Pero dice, Dios sabe cómo lo hizo, porque si alguien sabe cómo tratar y elevar nuestra alma, hermano, para que entendamos las cosas de Dios, es el Espíritu. Por eso Pablo dice, yo no sé cómo pasó humanamente, racionalmente, no sé cómo fue que me sucedió esto, pero Dios sí supo cómo hacerlo. Y luego dice, ese hombre, no sé cómo, yo hace 14 años fui arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. ¿Cómo, hermanos? No lo sabemos. Dice Pablo, si en el cuerpo tuve una visión o una experiencia espiritual que hizo que Dios, que yo viera lo que hay y que pude ascender hasta el tercer cielo, no sé cómo, pero fui arrebatado, dice. Este hombre del que les hablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, dice. Otra vez, aclara Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Y otra vez recalca, pero Dios lo sabe. Aunque Pablo declara que había recibido visiones, que había recibido revelaciones, también aclara que no entendía en su totalidad cómo es que había sucedido esto. Como ya habíamos dicho, hermanos, en otras ocasiones, este quehacer del Espíritu es un milagro a veces incomprensible. Hermano, la obra del Espíritu es incomprensible, no podemos explicarla cómo. Usted explica, hermano, a veces algo que alguien le dice, es que sentí en mi corazón hacer eso y cuando lo hice me di cuenta que fue Dios el que me hizo hacerlo. Y a lo mejor, hermano, le digo, esto ha sido tan abusado que a veces ya no creemos cuando alguien me dice, es que Dios me movió a hacer eso. Hermano, el Espíritu no tiene la culpa. Él quiere seguir mostrándose a nosotros. Él quiere seguir dirigiendo la vida de la iglesia. Él. Y debemos estar, hermano, atentos. Debemos alabarle porque aunque no comprendemos cómo, debemos alabar, hermano, porque el Espíritu sigue obrando en nosotros. El apóstol Pablo sigue diciendo, ¿qué más le sucedió? Versículo 4. Dice el versículo 4 que este hombre fue arrebatado al paraíso, dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire lo que para Pablo sí era seguro. No sabía cómo había sucedido esto. Pablo dice, aclara, no sé cómo. Si Dios me llevó en el cuerpo, si Dios me llevó solamente mi espíritu, si fue una visión. Bueno, él dice que fue una visión. Pero no sabemos cómo se presentan las visiones, no sabemos explicarlas humanamente hablando, pero lo que Pablo dice que sí es seguro es que, y que también debe quedar claro para nosotros, es que tuvo una experiencia sumamente espiritual, maravillosamente espiritual, porque está hablando de experiencias, hermanos, en otro plano, fuera de lo natural, fuera de lo terreno. O usted de repente, hermano, cada día, cada rato va al tercer cielo y regresa. Yo no. Todos los días usted oye palabras, hermano, inefables, inexplicables de parte de Dios. No, tenemos esta palabra, pero aún yo le he dicho, esta palabra a veces, hermano, no la entendemos en su totalidad, no la interpretamos correctamente. Pero mire, yo quiero ir paso a paso en esta experiencia de Pablo, con el fin de que nosotros, hermanos, decíamos la semana pasada al final, deseemos lo mismo, anhelemos lo mismo, que esta experiencia de otros, hermanos, así como vinieron el miércoles a recordarnos algunas cosas que habíamos dicho y que no hemos hecho, que este mensaje, hermano, con la ayuda del Espíritu, haga en nosotros, hermano, movernos a buscar experiencias similares. Primero el apóstol Pablo menciona el tercer cielo, dice. Y leyendo e investigando acerca de esto, hermano, encuentro más o menos como unas tres concepciones o entendimiento acerca de lo que es el tercer cielo. Los teólogos o comentaristas dicen en primer lugar que este lugar al que Pablo se refiere puede referirse a la forma de gobierno más elevada, es decir,
el reino mesiánico en manos de Jesucristo, o lo que en otras palabras a veces leemos en la Escritura, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Pablo subió al reino de los cielos, al reino de Dios, al gobierno mismo de Dios, donde Dios mismo gobierna. Eso es lo primero que dicen algunos comentaristas y teólogos. También dicen que puede referirse, cuando Pablo habla del tercer cielo, a la ubicación misma del trono de Dios, como en las visiones que Isaías, Ezequiel y otros profetas antiguos tuvieron. Hemos leído, hermano. Y vi un gran trono alto y sublime, y vi yo al Señor sentado en ese trono, sus faldas llenaban el templo, dice Isaías. ¿Se acuerda? Qué experiencia tan maravillosa. Y le estoy recordando, hermano, a los profetas para que entendamos que la historia se repite y no tiene por qué quedarse en Pablo, en Pedro. Y que, hermanos, las cosas de Cristo, el Espíritu Santo las sigue tomando y quiere dárselas a la iglesia en experiencias espirituales, en experiencias profundas. Hermanos, que el Espíritu quiere llevarnos a que seamos cristianos, hermano, espirituales, no de lengua, no de palabra, sino en cristianos, hermano, profundamente espirituales, que vivamos una vida espiritual. También, pues, puede referirse a la ubicación, ¿verdad?, del trono de Dios, como en las visiones de los profetas, el tercer cielo. Y la tercera cosa que los comentaristas y estudiosos dicen es que cuando Pablo habla del tercer cielo puede referirse al paraíso, como lo dice el versículo 4. Dice que fue arrebatado al paraíso. Pablo menciona el tercer cielo, Pablo menciona el paraíso, y Pablo menciona palabras que pudo oír o que le fueron dichas. Pero cuando algunos comentaristas dicen que puede referirse al paraíso, el tercer cielo, y que es el ambiente espiritual y de paz que los hijos de Dios disfrutarán o disfrutaremos en el nuevo mundo. Y esta última posible interpretación de que el tercer cielo pueda referirse al paraíso, hermano, dicen algunos que es posible que pueda ser así porque Pablo menciona haber estado ahí, en el paraíso, en este último versículo 4, o al menos haberlo percibido por revelación del Espíritu. Y ahí, dice, fue donde oyó palabras inefables, es decir, inexpresables o difíciles de comentar, que no se pueden contar. Miren, el paraíso, hermanos, y vamos a abundar así muy poquito acerca de esto. El paraíso entre los escritores cristianos generalmente significa el lugar de los bienaventurados o el estado de los espíritus separados, el estado de los santos. Eso es lo que significa el paraíso. Nadie puede decir con certeza si el tercer cielo que menciona Pablo en el versículo 2 y el paraíso es el mismo lugar. No podemos asegurarlo, pero incluso algunos suponen que Pablo, o que es probable que Pablo, al referirse a esta experiencia, haya tenido dos de estas experiencias, dos de estos raptos, uno cuando fue llevado al tercer cielo y otro al paraíso. No saben decir con exactitud, son suposiciones, pero, hermano, esto no le quita mérito a la experiencia. Lo que Pablo vivió fue formidable, maravillosamente espiritual. ¿Qué pudo ser, hermano, eso que Pablo vio y oyó y que no puede ser expresado con palabras? O lo que dice Pablo que no le es lícito o permitido al hombre pronunciar, como dice la Biblia Castellan de ese versículo 4. Dice, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables. Dice que a un hombre no le es lícito proferir. Fíjese, existe algo, hermanos, que es sabido. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de esto. Entre los judíos pensaban y piensan algunos todavía que el nombre divino, el nombre de Dios, no debía ser pronunciado. ¿Sí no había escuchado acerca de esto?
Entre los judíos y sobre todo, hermano, entre los rabinos más conservadores, entre los maestros judíos, se prohibía mencionar el nombre de Dios. Era ilegal incluso pronunciarlo. De hecho, dicen que la verdadera pronunciación del nombre de Dios se ha perdido por completo y no se puede recuperar, dicen, sin alguna revelación expresa. Estas son cosas que se dicen entre los judíos, pero ninguno de ellos, hermanos, hasta el día de hoy ha intentado jamás pronunciar el verdadero nombre de Dios. Y cuando lo encuentran, cuando un judío se encuentra en la Torá, en el Antiguo Testamento y en las leyes de Moisés, el nombre de Dios, siempre lo sustituyen por Adonai o Señor. En vez de tratar de pronunciar el nombre de Dios, que es un tetragrama, que son letras, hermanos, sin vocales, solo consonantes, dice, lo sustituyen por Señor o Adonai, que es lo mismo. Y es probable entonces que el apóstol Pablo se refiera a alguna comunicación concerniente a Dios, hermano, a la naturaleza divina. Y yo creo que Pablo por eso, hermano, es tan prolífero, tan vasto para escribir, porque estas experiencias y estas palabras y esta revelación de parte de Dios le dieron mucho de qué hablar, le dieron mucho de qué compartir con la iglesia. Así que no hay duda de que lo que vio y oyó en esas experiencias formaron la base de las doctrinas de Cristo y las enseñanzas de este apóstol del Señor. Y usted dice, qué maravilloso, qué bendición para Pablo. Bueno, si nosotros tuviéramos una revelación, hermanos, más exacta de quién es Dios, yo le puedo asegurar que no tendríamos opiniones ni conceptos equivocados de la majestad de Dios. Y cuanto menos frecuentemente pronunciemos su nombre vanamente, escuche, más reverencia sentiremos por su naturaleza. Dígame usted entonces, déjeme hacer un alto aquí, si necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre como a Pablo quién es Dios. Y aunque no podamos expresarlo, hermanos, con nuestras palabras, que podamos ver la majestad de Dios, una majestad que no puede ser, hermano, descifrada o pronunciada con palabras humanas, pero que entendamos de tal forma, hermano, quién es nuestro Dios, que temamos cada vez, hermano, que nos referimos a Él. Se dice también que entre los que copian o copiaban, hermano, los manuscritos de la palabra de Dios, entre los escribas y copistas, llegaban al punto de tener que copiar el nombre de Dios. Dicen que dejaban la pluma y la tinta a un lado, iban y se lavaban 1, 2, 3 veces y luego venían otra vez y agarraban la pluma con las manos limpias y luego ya escribían el nombre de Dios. Y luego 3 versículos más adelante otra vez está el nombre de Dios, volvían a dejar la pluma, iban y se lavaban. Así, de ese tamaño era la reverencia que los copistas, hermanos, tenían al copiar el nombre de Dios. Lo hacían una y otra vez. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que los profanos, blasfemos, pecadores y otros servidores descarados de Satanás hacen un uso libre y no bíblico de este nombre sagrado, de este nombre bendito, olvidando nosotros también, hermanos, olvidando también el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20. Este es un mandamiento, hermano, que no puede ser olvidado. Este es un mandamiento que no es, hermano, solamente o se quedó para los judíos. Este es un mandamiento para nosotros, hermano. ¿Cómo dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí otra vez para insistir en la experiencia que Pablo tuvo.
de esa revelación de Dios, de esa revelación de la majestad divina, y que es para nosotros también, para nosotros. Porque usted puede decir, pero es que él fue Pablo. Pues Pablo, hermano, es como nosotros. No se revela Pablo, hermano, en su humanidad tal y como nosotros, diciendo: miserable de mí, lo que quiero hacer a veces no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo, verdad, de muerte, de un cuerpo con inclinaciones pecaminosas? Pablo lamentaba las mismas cosas, las mismas flaquezas que lamentamos usted y yo, y sin embargo Dios le dio estas experiencias maravillosas. Ahora, decíamos ahorita, antes que Pablo fueron otros. Antes que Pablo fueron otros. Mire, Isaías vivió algo similar. Isaías capítulo 64, le voy a invitar a leer este pasaje, versículo 1 al 4. Y lo vamos a comparar para que usted vea que el Espíritu es el mismo. El deseo del Espíritu es el mismo de hace siglos hasta hoy. Isaías 64, verso 1 dice: mire, cuando alguien escribe, es porque está anhelando, es porque está deseando vehementemente algo. Dice, dice Isaías, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Qué bonito, ¿verdad? Dice el 2, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. 3, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Y escuche el versículo 4. Ni nunca, dice, oyeron ni cosas que nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Estas primeras palabras del versículo 4, este anhelo de Isaías, ¿le suena a algo similar, a otras palabras? ¿O no le suena? Si no le suena, le invito a que lea más la Escritura, porque estas palabras son las mismas palabras que el apóstol Pablo. Ojalá tuviéramos, hermano, se puede hacer, pero no le sé yo a esto. Algún día lo veremos, como para dividir la pantalla y comparar un verso y otro. Pero grábese bien esto: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios, lo que Pablo dice en su experiencia, capítulo 2, versículo 9. Dice Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ¿son qué? Son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Quién ama al Señor, hermano? La iglesia. Pues estas cosas, hermano, que otros no pueden entender, que otros no pueden ver, que otros no pueden oír, son para nosotros, hermano. Y estas mismas cosas ya las percibieron muchos que fueron antes que nosotros en experiencias profundamente espirituales. Ahora, si pasamos de lo inexpresable para los hombres, hablemos de la visión que le fue mostrada a Pablo, la cual, hermanos, sí nos habla de un tema conocido, porque decimos, hermano, pues ahí dice que son palabras inefables, palabras inexpresables. Muy probable, le vuelvo a repetir, porque no encontré este testimonio de qué fue exactamente, hermano, pero que fue una influencia. Esas experiencias de Pablo, arrebatadoras, arrobadoras, fueron una influencia. Pero hablemos, hermano, de algo que es más expresable. Hablemos de la visión que le fue mostrada a Pablo. Y una visión, hermano, es algo que se ve, la cual sí nos habla de un tema más conocido, pero creo yo poco profundizado, poco meditado,
poco orado y ante el cual, hermanos, nosotros los creyentes pasamos de largo cuando leemos acerca de esto sin mostrar mucho interés. ¿Interés de qué? De que esto también se ha revelado en nosotros. A veces no tenemos ningún deseo, hermano, cuando leemos una experiencia maravillosa, no sentimos ningún deseo de lo mismo, ninguna sed, ninguna mínima oración. Decíamos la semana pasada, ¿debemos de sentir envidia? No, debemos de sentir un deseo fuerte de querer de lo mismo. Dice Pablo en el versículo 4, segunda a los Corintios 12:4, no sé si lo anoté, Erika. Sí, dice ahí que fue arrebatado al paraíso. Y le voy a decir algo, hermano, me sorprendí mucho de que existan tan pocas referencias acerca del tema y de la palabra paraíso. Lo invito a que busque una concordancia bíblica electrónica, si no la tienen físico, algunas Biblias traen al final una concordancia. Busque la palabra paraíso y se va a llevar una sorpresa. Casi no hay referencias con esta palabra expresa, no. Pero las que hay, escuche, los versículos que hablan acerca del paraíso, hermano, deben alentarnos a vivir una vida muy esperanzada, hermanos. El pasaje que tal vez recordamos y que en semanas anteriores o meses anteriores, hermanos, recordamos y hablamos vastamente, fue cuando el ladrón al lado de la cruz, por creer y confesar a Cristo como Rey y Salvador, se le promete el paraíso. ¿Se acuerda? Hablamos 2 o 3 semanas también acerca de eso. Ahí está, ¿verdad? En Lucas 23:43, expresamente el pasaje, la promesa de Jesús al ladrón arrepentido. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya en otro sermón, ¿verdad? Lo vimos, pero hermanos, deténgase ahí un momento también. ¿Qué le dio realmente el Señor a este ladrón arrepentido? ¿A dónde lo llevó realmente Jesús a este ladrón arrepentido? Ahora le hago otra pregunta. Si el paraíso es también su destino y mi destino, nos interesa saber de verdad a dónde iremos, hermano. O nomás decimos: sí, al paraíso, voy a ir al paraíso. La pregunta, hermano, de que si nos interesa saber de verdad a dónde iremos, nace porque ahora resulta que aparte del ladrón arrepentido, tenemos a otro hombre llamado Pablo, y a quien el Espíritu le muestra una visión de este mismo lugar. Y si el Espíritu se tomó el tiempo para mostrarle a Pablo, hermanos, tal visión de tal lugar, es porque algún interés debemos tener los creyentes en Cristo, ¿no lo cree? La visión, hermanos, que Pablo tuvo consistió en ver el paraíso. Cuando buscamos referencias, ya le dije sobre la palabra paraíso, casi siempre, si usted busca un estudio acerca del paraíso, lo primero a donde lo van a llevar, hermano, es al libro de los comienzos, específicamente al huerto plantado por Dios y que tenía características únicas. Toda mención del paraíso en el Nuevo Testamento hace referencia a este pasaje de Génesis y se usa generalmente para significar un lugar de exquisito placer y deleite. De aquí que en la Escritura menciona nombres de algunos pueblos. Yo me llevé, hermano, muchas sorpresas al investigar, hermano, el paraíso. Lo llevan a uno las referencias hasta el mismo huerto del Edén. Y cuando usted busca referencias de Edén, me llevé una gran sorpresa, porque en Isaías y en los profetas hay muchos pueblos, inclusive paganos, que no eran cristianos, que añadieron el nombre de Edén a su pueblo. Es decir, como decir Chihuahua Edén. Pero claro, había un porqué. Porque eran pueblos que tenían una abundancia exuberante, donde cruzaban ríos y donde había, hermano, mucha vegetación exuberante. Y muchos pueblos, le digo, paganos,
y se lo puedo demostrar, nomás que el tiempo no alcanza en la escritura, hermano, le agregaban al final Edén, para dar a entender que su pueblo, que su tierra era muy bendecida, muy próspera. A eso me refiero, por la fertilidad, por la abundancia de recursos naturales. Pero la palabra paraíso, hermanos, en sí, buscando también, me di cuenta que no es griega en sí, sino árabe, la palabra paraíso, y también persa. Pero el significado fue lo que más llama la atención. Paraíso significa jardín, paraíso significa viña, paraíso significa lugar cerrado, y también significa lugar de los bienaventurados. Eso significa paraíso. Génesis 2:8. Dígame usted, hermano, si no es una bienaventuranza este lugar donde nuestros primeros padres vivieron y estuvieron. Y Jehová Dios, dice, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Los árboles, hermanos, deliciosos a la vista, escúcheme, es todos estos árboles deliciosos a la vista, y agrega también el escritor, y buenos para comer, además del árbol de la vida que están ahí, y luego los ríos que riegan el lugar, hacen de por sí, hermanos, solo de imaginarlo, un lugar de exuberante bendición. ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede, hermano, por qué nos da muy frecuentemente el deseo de salir y de dejar, hermano, esta selva de concreto, de pavimento y de cemento, y despejarnos un día y salir, hermano, a las playas o al bosque o a una zona rural donde, hermano, los pensamientos se elevan por sobre este ir y venir de coches, hermanos? ¿Por qué? Porque, hermano, nuestra alma y nuestro corazón sienten deseos precisamente de algo, no solamente de lo natural, de los ríos y de los frutos del campo, no, porque aquí hay algo más importante todavía. Esto es deleitoso, es maravilloso. Dice Génesis 3:8. ¿Qué pasaba? Aparte, sí, hermana. Ahorita leemos Apocalipsis 2:7. Ponlo, hermana, si quieres, si lo puedes encontrar. Escuchen, hermanos. Este versículo aquí lo traigo casi al final. Hoy no lo vamos a poder ver, yo creo, pero lo traía al final, o tal vez ahorita lo toquemos. Pero mire cómo dice, hermano: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ahí. Dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. Gracias, hermana. Ahorita lo vamos a examinar un poquito más este versículo, pero, hermanos, son de los pocos versículos que mencionan expresamente la palabra paraíso, o el lugar al que usted y yo vamos, hermano. Pero aparte de esto, hermano, de este árbol de la vida y de los ríos que cruzan ese paraíso, y de los árboles frondosos llenos de fruta buena para comer, y del árbol de la vida, ¿qué más hay en ese huerto? ¿Qué más hay en ese paraíso? Génesis 3:8 dice que ahí en ese huerto nuestros primeros padres, dice, oían la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice, bueno, aquí hay una experiencia fea, pero, hermano, la realidad de este huerto, de este paraíso, esta referencia, aunque marca el inicio de la tragedia humana, no podemos soslayar, es decir, no podemos ver de lado solamente
que Dios está en ese lugar, paseando y conviviendo familiarmente con los suyos, hermanos. Aunque la condicionante obviamente es, por lo menos es lo que sabemos de la historia, que ahí no hay pecado. Ahorita vamos a ver otro verso después de este que nos puso la hermana. Ahí no puede haber pecado. Génesis 3:23 lo confirma. Y dice: lo sacó Jehová del huerto del Edén, porque habían pecado, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, esta es la historia, hermano, de ese huerto, de ese paraíso bendito que nuestros primeros padres sí conocieron. Pero a donde usted y yo vamos, porque, hermano, nosotros no nos quedamos en la parte de Adán y de Eva, en la expulsión, en esa experiencia desconsoladora de la historia, sino que por el amor del Padre, por la gracia de su Hijo y por la comunión con su Espíritu, usted y yo sabemos que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, al hombre primeramente, al hombre caído, pero también en esa restauración el Señor ha de restaurar ese paraíso, ese lugar de convivencia eterna con nuestro Creador. Para allá vamos, hermano, para allá vamos. Isaías también menciona este lugar como el resultado de restauración de Judá después de la cautividad. Isaías 51:3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Anote eso, soledades. Cambiará su desierto, ¿en qué? En paraíso, dice. Y su soledad, ¿en qué? En huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Hermanos, aquí hay un ejemplo de lo que viene para los hijos de Dios. Este cambio contrastante entre la vida de antes y después es un cambio muy significativo. Concuerda con lo mostrado a los apóstoles en la época neotestamentaria. Se menciona que el paraíso que Dios da es consolador en tiempos de soledad. El desierto agobiante. ¿No era nuestra vida, hermano, un desierto agobiante, estéril, seca, infructíferos en este mundo? Pues dice la Escritura, hermano, que eso es cambiado por un paraíso, por un huerto de Dios, donde se hallará solamente alegría, gozo, alabanza, voces de canto, por causa de su presencia en ese lugar. Esto es lo más importante, hermano. Yo creo que Pablo, hermano, reconocía como su mayor bendición de esa experiencia espiritual haber visto al que caminaba familiarmente por ese huerto bendito de Dios. ¿Usted cree que Pablo puso mucha atención, hermano, en los huertos, en los árboles, en los frutos? No es de subestimarse. Es bueno, porque ahí está el árbol de la vida. Pero Pablo, hermano, atesoraba en su corazón la experiencia de haber tenido contacto, hermano, con Dios, al que nos debe ser familiar. Este es un comparativo real, pues, hermano, de la vida del creyente en este mundo y ese lugar al cual nosotros nos dirigimos, tal como Pedro lo expresa en su predicación, en aquella predicación en el pórtico de Salomón, en el libro de los Hechos, capítulo 3, 19. Así, hermano, es de contrastante la vida del creyente. Dice: así que arrepentíos, dice Pablo y Pedro, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga, qué frase. Usted y yo vivimos tiempos de refrigerio y nos esperan mejores tiempos de refrigerio, hermanos. El lugar a donde vamos es un solaz, es un descanso
interminable, un gozo interminable. Y aquí está, hermanos, lo que decía la hermana, la revelación del Espíritu a Juan, a la iglesia de Éfeso y a las otras iglesias, incluyendo la nuestra, hermanos, es esta. ¿Cuál es la revelación para usted y para mí? Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted no se incluye, yo sí me quiero incluir. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya vimos que cuando Adán transgredió fue expulsado de ese jardín y ya no se le permitió comer del árbol de la vida. Por lo tanto se volvió necesariamente mortal. Pero no solo eso, hermanos, sino que los efectos mortales del pecado, como la tristeza, la soledad, la enfermedad, el dolor, fueron traspasados a toda su descendencia, a nosotros. Pero en este lugar al cual nosotros vamos y debiéramos estar interesados, este árbol, hermanos, que está ahí plantado con todos sus efectos, es asegurado, es restaurado al hombre por la encarnación, por la muerte y la resurrección de Cristo. Los rabinos, hermanos, hablan con frecuencia del árbol de la vida y con ello generalmente se entiende la inmortalidad del alma y un estado final de bienaventuranza. Pero hermano, yo quisiera que prestáramos más atención a las primeras palabras que le fueron reveladas a Juan para nosotros y que hablan de esto que he estado repitiendo, de esa cadena de bendición que llega hasta nosotros. Porque Juan dice, o el Espíritu dice, el que tiene oídos, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice Juan o qué dice el Espíritu? Lo que yo, hermano, con mi torpeza y mis pocas palabras quiero hacerle entender a usted, o quiero compartirle a usted, que toda persona interesada, todo cristiano avisado, interesado, preste atención cuidadosamente a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice al que venciere, y en esta frase, hermano, tenemos un cúmulo de significados que yo le pediría, porque haríamos bien en pedir también al Espíritu que nos muestre qué dice aquí. Pero dice, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, vamos nosotros a esa inmortalidad gloriosa. No escuché ningún sí, pero yo espero que sí, asienta. Ahora, otra pregunta, ¿siente y cree que vamos en camino a ese lugar? ¿Creemos necesariamente conveniente que el Espíritu nos haga profundizar en cuanto a nuestro destino? ¿O cree que no tiene importancia a dónde vamos? ¿Cree que una revelación más clara del lugar donde pasaremos nuestra eternidad serviría de algo hoy, hermano? Porque a Pablo le sirvió. Pablo, yo al final de sus días lo vi completamente seguro, despidiéndose y diciendo, yo ya me voy, terminé la carrera, acabé la batalla, por lo cual me está esperando la corona de la vida, la cual me dará el juez justo en aquel día. ¿Estamos así de seguros? ¿O nos hará, hermano, falta ver un poco más, profundizar un poco más por el Espíritu? ¿A dónde vamos? ¿Y con quién nos encontraremos? ¿Servirá entonces de algo esto, hermano? Si usted cree que sí, pidamos entonces que el Espíritu, hermanos, nos lleve a aguas profundas donde empezamos ahorita. Solo no dejemos de aplicar la regla que mencionamos desde un principio. El Espíritu solo tomará de lo de Cristo y nada más. Dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios, dice, no da el Espíritu por medida. Hermanos, ninguna nueva revelación de lo que Cristo ya ha hablado y dicho, hablará Él. Pero hermano, para mí es suficiente. Para usted,
hablar de los cielos nuevos, de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén, del paraíso mismo, a Juan le fue mostrado por el Espíritu lo siguiente. Mire, Apocalipsis 21:3. Ya voy a terminar, al menos esta partecita. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, y esto es lo más importante, hermanos, del paraíso, otra vez, ¿qué dice? Y Él morará con ellos, así como con Adán, que hermano, en el fresco de la tarde, en el fresco del día, el Señor caminaba entre el huerto, pero no solamente entre el huerto, sino con Adán y con Eva, familiarmente. Esto va a ser restaurado a usted y a mí. Necesitamos verlo por el Espíritu, anhelarlo, desearlo por el Espíritu. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 14, y de aquí, hermano, pues siguen todas las bendiciones que son secundarias. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No es importante? Sí, es importante, pero para mí, hermano, tiene más valor el versículo 3, cuando dice que Dios, hermano, morará conmigo, y yo seré su pueblo, y Dios mismo estará conmigo como mi Dios. Pero sigue diciendo Apocalipsis 21, versículo 22 y 23, cuando habla de la nueva Jerusalén, el Espíritu dice, y Juan ve y dice: no vi en ella templo, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Ayer alguien nos estaba comentando, hermano, no sé si usted ha escuchado algo, que están anunciando un apagón mundial. ¿Se acuerda que el año pasado tuvimos varios apagones? ¿Sí lo recuerda o no? Pues están anunciando un apagón mundial y usted dice: pues qué tanto, unas velas o unas lámparas, ahorita los celulares traen sus lamparitas. Pues sí, sino más que si el apagón dura, quién sabe cómo nos ande yendo. Pero hermano, mire el contraste cuando estemos delante del Señor. Dice que no va a haber necesidad ni de sol ni de luna que brillen ahí en esta gran ciudad, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero mismo es su lumbrera, es su luz. Y por último, versículo 27 dice lo que decíamos ahorita del pecado: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Conclusión de esta parte. No quiero, hermanos, concluir esta parte de nuestro mensaje haciéndoles sentir el interés otra vez solamente de los árboles y frutos del huerto o del paraíso de Dios. No quiero que se vaya usted aquí soñando y orando por las calles de oro y por las puertas de perla. No piense, hermano, en ir y decir: me voy a echar un clavado cuando llegue allá. Lo primero que voy a hacer es que me voy a echar un clavado al mar de cristal. Olvídese de eso, hermano. Tampoco quiero que piense en los beneficios solamente de no volver a llorar, de no volver a sufrir. Esto va a ser real, pero yo no quiero que se lleve eso hoy en el corazón. No quiero que diga: qué padre, yo allá no voy a sentir dolor, ni pena, ni tristeza. Es más, yo no quisiera que nos fuéramos de aquí esta tarde pensando y añorando solo estas cosas. Incluso ya no voy a morir, porque eso es lo que dice, que ya no habrá más muerte. No pensemos en estas cosas como un fin en sí mismo, sino que yo quisiera más bien que pensáramos, que oráramos, que soñáramos con aquel que hace posibles todas estas cosas y mucho más. Ahora, necesitamos nosotros, hermanos, ser tomados por el poder de Dios y elevados al tercer cielo para gozarnos con estas cosas.
Es una pregunta. Necesitaremos esto. Debe ser esta nuestra oración: Señor, llévame al tercer cielo. No, hermanos, necesitamos postrarnos en oración persistente y continua ante estos pasajes y experiencias que la Escritura nos muestra, nos revela, hasta que quedemos, hermanos, empapados, extasiados, llenos por lo que el Santo Espíritu nos pueda mostrar con claridad, y que le fue ya mostrado a Juan, a Pablo, a Pedro y a los santos hombres de Dios que fueron antes que nosotros. Yo termino, hermanos, aquí haciéndoles unas últimas preguntas. ¿Estamos listos, hermano? ¿Estamos listos para dar este paso de ser cristianos, hermano, nominales, de nombre, y de empezar a vivir, hermano, una vida cristiana diferente, una vida, hermano, profunda, que eche raíces, como cantábamos hace un momento? Señor, ayúdame a estar firme y arraigado. ¿Estamos listos, hermano? ¿Es verdaderamente este nuestro interés? ¿O queremos seguir siendo cristianos? Pues sí soy cristiano, y cuando nos preguntan y cuando nos demandan razón, pues no sabemos, porque no nos hemos interesado de tal forma en vivir y experimentar la vida cristiana, ni siquiera en lo que hemos de recibir allá arriba, que no sabemos dar razón. Usted y yo, hermano, tenemos, hermano, la decisión. Yo deseo y oro para que el Espíritu nos mueva como iglesia a buscar las cosas de Cristo por su Espíritu. Hermano, si usted no quiere, yo sí quiero. Y si usted tiene poco interés, hermano, yo quiero tener el interés, y voy a orar por usted para que Dios lo tome y lo mueve y lo estruje en oración, y lo haga sentir, hermano, las cosas que son de Dios por su Espíritu. Que usted y yo vivamos experiencias profundamente espirituales, que hagan morir nuestra carne, que hagan morir lo carnal en nosotros. Usted no me puede prohibir esto. Si usted no quiere, no lo haga. Pero yo oraré porque suceda en esta iglesia, en esta congregación en la que Dios me ha puesto. Pónganse de pie, hermanos, por favor. No terminé el tema, hermano. No lo terminé. Discúlpeme. El primer punto, porque vamos a seguir hablando de esto. Si usted puso atención en la primera entrega de este sermón hace 3 semanas, ¿cuántas van? 4. Esta es la cuarta, ¿sí? Hace 4 semanas yo mencioné 3 puntos que iba a tocar. El primero fue la obra del Espíritu. La semana que entra, si Dios nos permite, la terminaremos y empezaremos con el segundo punto. No me interesa correr, hermano, en este tema, porque yo necesito vivir estas cosas junto con ustedes. Yo no soy Pablo, yo no soy Pedro, yo no soy Juan. Necesito ir, hermano, y recibir lo que Juan, Pedro y los santos hombres de Dios recibieron junto con ustedes, si lo desean también. Oremos al Señor en esta tarde. Dios, te damos gracias. Cuánto nos maravillamos, Dios, cuántas veces nos hemos regocijado, Señor, con las experiencias de esos santos hombres de Dios que fueron antes que nosotros y que están plasmados, Señor, hasta la posteridad, Señor, de nuestros días, en tu santo libro, en tu santa palabra. Creemos que el propósito tuyo, Señor, es que nos gocemos y nos regocijemos. Pero también, Señor, creemos fielmente, Señor, cuando leemos que todo lo que es del Padre es del Hijo, y también el Espíritu lo toma para hacérselo saber a la iglesia. Creemos, por lo tanto, entonces ahora, Señor, que hay mucho que tienes también a nosotros en nuestro tiempo, en nuestros días, que darnos y enseñarnos personalmente. Todo lo has entregado tú, Señor, por tu iglesia. Y aquí estamos, Señor. Si hemos desperdiciado años de nuestra vida como cristianos, viviendo como cristianos carnales, como cristianos superficiales, como cristianos nominales, de nombre, de lengua solamente, Señor, no es el deseo del Espíritu, no es tu deseo, Salvador bendito Jesús, sino es llevarnos a vivir una vida
espiritual, profunda, profundamente arraigada, Señor, en Cristo, profundamente arraigada en tus verdades, en las verdades benditas de tu palabra y las experiencias que otros, Señor, han tenido. Quieres repetirlas, Señor, en nosotros. Quieres darnos, Señor, la bendición de, Señor, elevar nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, hasta tu presencia misma, hasta ese bendito lugar donde hemos de morar contigo para siempre. Señor, eleva nuestra alma a lo que es supremo, a lo que es bendito, a lo imperecedero, a lo que ha de permanecer por siempre y a lo que muchos, Señor, ya están gozando hoy. Señor, danos interés, danos sed de ti, danos sed de tu palabra, danos sed de experiencias, Señor, espirituales, para que también estas cosas, Señor, tu Espíritu, Señor, haciéndolas vivir, pueda hacer, Señor, morir lo terrenal, lo carnal en nosotros. Que así sea, Señor bendito. Ayúdanos, Dios, porque cuando esto empiece a suceder, Señor, el enemigo temblará. Señor, cuando esto empiece a suceder, las puertas del infierno misma, Señor, temblarán. Señor, cuando tu pueblo, Señor, experimente y viva las cosas de Cristo por su Espíritu, Señor, entonces seremos cual poderoso gigante. Seremos, Señor, resplandecientes como el sol, esclarecidos como la luna, como el sol. Señor, eso esperamos, eso deseamos, Señor, y eso has querido tú, Señor, por mucho tiempo. Gracias, Dios mío, si este es el despertar o el comienzo, Señor, de una vida más espiritual, de una vida, Señor, más bendecidora, que así sea, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ruego por mí, ruego por mis hermanos y por todos los que conforman tu pueblo, Señor, aquí y en cualquier parte, por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.